Tenemos que hacer mención ahora a un tema que ha sido parte de nuestros títulos. Tiene que ver, por un lado, con lo que fue la exposición de la fiscal general de la provincia de Santa Fe, María Cecilia Branicic, en la jornada de ayer, ¿no? En la legislatura, donde dio un informe de lo que fue la actuación del Ministerio Público de la Acusación durante 2025. Se abordaron diferentes temas, pero uno particularmente que, bueno, genera muchísima preocupación, que tiene que ver con el alto nivel de suicidios que se registran en la provincia de Santa Fe. Hay cerca de 448 casos de suicidios y es un número que, atención, supera en cantidad a las muertes en siniestros viales como también en homicidios dolosos. Claro, porque estos datos surgen de conocer la actuación del MPA dentro de la provincia, distintos casos que hacen seguimiento, y en este caso de muertes violentas que han tenido que investigar y que seguir. Bueno, estos números son los que llamativamente se ponen aquí en plano para prestarle aún más atención de este informe de gestión, porque suicidio está dentro de la mayor cantidad, que representa el 46,5% de la cantidad de muertes violentas que se han registrado en la provincia. Como lo decías, primero suicidios, después homicidios dolosos, después siniestros viales. Es por eso que se replantea también en la sociedad a ponerse a pensar de manera interdisciplinaria cómo abarcar esta situación. Quiero comentar algo que por primera vez lo vamos a visibilizar. Está titulado como Desempeño Fiscal Invisibilizado en Investigaciones de Muertes Violentas Diferentes a los Homicidios Dolosos. La centralidad social del homicidio doloso es comprensible, ya que suele estar asociado a conflictos criminales, al uso intencional de la violencia, al fuerte impacto social, por lo que opera como un termómetro, por supuesto, de violencia letal intencional. Pero nos hemos puesto a indagar y a analizar desde el análisis del desempeño del fiscal y cuál es nuestra carga de trabajo y en qué trabajamos, y también en una pregunta que un legislador que está presente, Carlos del Frade, el año pasado en el informe nos hizo y nos preguntó por qué no teníamos números, lo van a recordar, de suicidios. Nosotros le respondimos en aquel entonces que entendíamos que teníamos mucho temor de hacerlo público porque está instalada la idea desde hace muchos años. De hecho, era una idea institucionalizada de que no debían darse información por temor a que se replique el hecho. Hemos tenido reuniones, hemos charlado, con mi equipo de trabajo empezamos a minar números, los hemos cotejado con los del Ministerio de Seguridad, con la Dirección Nacional que tiene específicamente para esto Nación. Y hoy vamos a mostrar ese número y también lo vamos a comparar con muertes violentas que también son muy dolorosas, que son los siniestros viales. Fíjense que tenemos un 21% termina siendo el homicidio doloso, un 31% las muertes por siniestros viales y un 46,5% la de los suicidios. Volviendo otra vez a esto de las violencias extremas, o sea, por supuesto el suicidio es una muerte violenta autoinfligida, pero no deja de ser una muerte violenta. Y sí, por supuesto, no me atrevo a dar números, pero sí tenemos que tener como comunidad presentes que hay muchas muertes de jóvenes y de adolescentes por decisión propia. Cuando se viene abarcando este tema de los suicidios, también distintos especialistas remarcan que no hay una edad en donde haya un registro de ocurre principalmente en esta franja etaria. Es por eso que se tienen que ocupar todos los sistemas que estén disponibles. Hay una ley de salud mental actualmente, pero que también se está viendo a nivel nacional distintos cambios. Y esta fue una de las charlas que tuvo la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe aquí en nuestro canal, en RTS Medios, pero en el programa Tres Poderes esta semana, Chechu, ¿no? Exactamente, y entre los puntos más polémicos de debate que plantea la modificación de la Ley Nacional de Salud Mental tiene que ver con la internación
involuntaria y también la existencia o creación de centros especializados. Actualmente tiene que tener la voluntad del paciente. Exacto, para acceder a un tratamiento. Exacto. Bueno, estas modificaciones permitirían la internación involuntaria. Desde el Ministerio de Salud han fijado posición al respecto, se han mostrado muy críticos respecto a lo que es esta perspectiva respecto de la salud mental y consideran que este abordaje debe darse desde diferentes aristas y no reducir esta cuestión a un tema netamente sanitario. Es para la tribuna, digo, esto es un anuncio de Adorni en redes públicas, en las redes, donde habla de un proyecto de ley sin que en ningún momento se haya puesto en discusión y en debate. Nosotros creemos que toda ley es perfectible, o por lo menos estamos dispuestos a dar el debate. No vamos a dar el debate de volver al manicomio. No vamos a dar el debate de pensar que la solución es internando involuntariamente a las personas que tienen padecimientos mentales. Estamos dispuestos al debate, pero ni debate hay. Digo, nunca nos anoticiaron que esto iba a surgir y nos enteramos por las redes. Los COFESAMA, que es el ámbito institucional donde se reúnen las referencias de salud mental de todas las provincias, solo se reunió una sola vez en lo que va de la gestión de mi ley. Entonces, la verdad que lo de la tribuna es una cosa y los hechos son otra. No hay recursos, no hay para ni hablar de medicación psicotrópica. Nada, medicamentos de alto costo, muchos de ellos tienen que ver con patología de salud mental. Ahora creen o dicen o quieren hacer creer que solamente se va a resolver el problema con una nueva ley. Ojalá nos inviten a debatir. Nosotros estamos dispuestos y tenemos mucho para decir y para contar. Los números no son buenos con respecto a las patologías mentales y en eso también está la categoría de suicidios, que esto que está pasando con la juventud y la adolescencia lo estamos atendiendo, que es un problema que no afecta a Santa Fe solamente ni a la Argentina, sino en el mundo. El 6 de marzo nos convoca a Organización Panamericana de la Salud a todos los ministros por fuera del COFESA, claramente, para hablar del tema de la salud mental y nosotros tenemos nuestro propio programa. Lo que sí tenemos que trabajar y dejar de pensar que es un problema solamente de salud y no eso porque me quiera quitar la responsabilidad. El abordaje de los problemas de salud mental tienen que ser en forma comunitaria e integral. No se va a resolver el problema de salud mental si solo pensamos en internar en forma involuntaria a las personas que tengan padecimientos. Si no trabajamos con la escuela, si no trabajamos en las instituciones, si no trabajamos con la comunidad, nos vamos a quedar muy cortos y vamos a llegar muy tarde. Bueno, recién lo mencionaba la ministra de Salud, Silvia Ciancio, ¿no? Este programa que desarrolla la provincia de Santa Fe para abordar cuestiones no solamente de prevención y de cuidado de la salud mental, sino también un abordaje posterior, ¿no?, a que suceden estos tremendos desenlaces. Hubo hoy una reunión muy importante, el tercer encuentro de esta mesa interdisciplinaria de la región para, bueno, trabajar de forma conjunta entre las autoridades provinciales, los gobiernos locales y también las diferentes instituciones, en este caso de la ciudad de Reconquista y de la región norte, para seguir tratando esta problemática y coordinar herramientas que permitan prevenirlo. Lugar clave, lugar donde, por ejemplo, el año pasado hubo muchos casos de personas que atentaron contra su vida o quisieron hacerlo. Lugar también, zona de la provincia que no es para poner solamente los ojos ahí, porque también sucede lo mismo en el sur provincial. Esta, como decías, es una más de estas mesas que se vienen realizando, porque es un tema que hay que abordarlo en todos los sectores, de norte a sur y de este a oeste. Hay datos que se conocieron hoy justamente en este encuentro interjurisdiccional que se dio, porque no solo estuvo desde el lado del sistema de salud, sino que también participaron referentes del municipio, de las instituciones, de organizaciones civiles. Estamos hablando de clubes, ¿no?, también que pueden participar, y de distintos lugares en donde hacen un aglomerado de personas de distintas edades que pueden llegar a percibir algo y poner en alerta o aplicar algún tipo de protocolo. Es por eso que se invita a toda la sociedad también a debatir sobre el tema de salud mental y también haciendo foco en la prevención de suicidios. La idea de esta mesa en este encuentro, tercer encuentro, es, por un lado, una puesta en común de algo que venimos trabajando, que es un diagnóstico situacional de cada zona,
porque cada zona tiene sus características, y también hemos preguntado estrategias de abordaje, ya sea en el tema de la prevención, en el tema de la asistencia o lo relacionado con el trabajo de posvención, que es el trabajo que nos damos después de los suicidios consumados. Lo que tiene que ver con los intentos de suicidio y las autolesiones, que no son lo mismo. Entonces hay que ser como muy cuidadoso en la lectura de estas situaciones para tener datos, vuelvo a repetir, de calidad y poder trabajar sobre ellos. Detrás de esta problemática puede haber otros temas también: violencia, abuso, vulneración de derechos. Entonces, los abordajes tienen que ser intersectoriales. Es una problemática de salud pública, es un eje de gobierno para nosotros, pero salud sola no puede. Tiene que intervenir también la escuela, es importante el club. También se previene desde los otros sectores de la comunidad. Por eso hablamos de la corresponsabilidad. Entonces, es importante el abordaje de salud, pero también hay que hacer otras cosas, y de eso se trata la mesa, de que puedan salir otras estrategias, el armado de otras cosas, porque parece que todo resultara insuficiente. Depende por ahí la temporada también, por ahí cuando estamos cerca de las fiestas y todo eso, ahí sí por ahí aumenta un poco más la causalidad, digamos, pero estamos en una meseta hoy que no es que aumenta, si bien se mantiene la cantidad, digamos. ¿El chofer, el médico están capacitados para una atención de ese tipo de situación cuando se da? Totalmente, el chofer, el enfermero y el médico, los tres, digamos, los tres están capacitados, y también tenemos una arista ahí que son los traslados médicos judiciales, que un juez nos pide el traslado y ahí trabajamos en conjunto con la policía y el 911. Se hacen una involuntaria, digamos, se llama involuntaria cuando el paciente no está en condiciones de decidir, decide el juez y la familia. Siempre fue cama caliente el hospital, pero no solamente en salud mental. El paciente es un hospital del tercer nivel, recibe todas las internaciones de todo el norte de Santa Fe y trabaja mucho de cama caliente, y no solamente de salud mental. ¿Van creciendo en este último tiempo los números? Mira, los únicos números que sacamos dentro de lo que es el 2025 y 2026, actualmente hasta marzo, que fue el último número que sacamos, había 250 internaciones. O sea, venimos dentro del promedio de los primeros 3 meses del año pasado. De los datos que se sacaron el año pasado, fueron 13.000 internaciones de todas las internaciones que tuvo el hospital, del cual 930 fueron de salud mental, que equivale a un 7% de todas las internaciones. De las diferentes patologías, obviamente, de salud mental. Bueno, pero hay que seguir retrabajándolo, ¿no? Una vez que se llega a un primer abordaje, un primer diagnóstico, después de un posible alta médico, también hay que tener un seguimiento, es lo que recomiendan siempre los profesionales en materia también de salud, principalmente cuando hay un diagnóstico definido. ¿Qué pasa, Chechu, también para tratar de evitar estas situaciones que pasen a mayores, tal vez antes de llegar a ese diagnóstico? ¿Cómo es que una familia, por ejemplo, puede abordar esta situación? Bueno, hablarlo, por sobre todas las cosas, ¿no? Poder ponerlos en palabras y que no sea un tema tabú, porque es la forma que tenemos de prevenirlo. Por eso vamos a tomar contacto con Tamina Michaín nuevamente, que en esta oportunidad está con especialistas también, que seguramente nos van a brindar muchísimas más información respecto de cómo podemos nosotros, contribuir en esta causa. ¿Cómo están? Como escuchábamos a las entrevistadas y los entrevistados previos, y como decían ustedes también desde el piso en la presentación, qué importante que es hablarlo. Y hace ya un tiempo, al final del año pasado, desde la Asociación de Psiquiatría de Santa Fe, advertían sobre este incremento en los suicidios, sobre todo en jóvenes, en nuestra región, no solamente en la provincia o a nivel nacional, sino también en nuestra región. En Santa Fe. Y estamos junto a Emiliano Ávila Castro, psiquiatra, presidente de la Asociación de Psiquiatría de Santa Fe, docente también. Emiliano, consultarte primero por estas estadísticas que seguimos conociendo y que no dejan de asombrarnos. La principal causa de muerte en nuestra provincia, de muerte violenta, es por suicidio. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Lo habíamos adelantado ya en otras ocasiones, que es la tendencia que, manifiesta, digamos, una situación de violencia en general,
y esta situación puntual que tiene que ver con los atentados contra la vida, ¿no? Porque, a ver, tenemos que pensar que más allá de los números que tenemos como suicidios consumados, también tenemos la situación de los intentos de suicidio. Entonces, por cada suicidio consumado, tienen que contar de 10 a 20 intentos de suicidio, y todo eso genera un problema de salud pública, un problema complejo en cuanto a la salud mental. Entonces, y bueno, ni hablar de lo que estuvimos toda esta semana hablando, y todas estas semanas, todos estos meses, hablando, que tiene que ver con la salud mental de los adolescentes, ¿no? Sí. Decías, es un problema de salud pública, y hay muchas discusiones, porque bueno, hay una idea, un propósito de modificar una ley de salud mental, y justamente me parece como que esta idea de que es un problema o un contexto colectivo, me parece que es central para pensar en lo que se quiere modificar y en lo que tenemos actualmente. Totalmente, creo que la ley de salud mental, ya desde un inicio, digamos, fue reglamentada en 2010, y ya en un inicio fue discutida, porque bueno, el espíritu de la ley no se critica. Generalmente lo que pasa es que lo que hay que ver es cómo se implementa, los recursos que son destinados a lo que es prevención de salud mental, y los recursos que son destinados a la atención en salud mental, preparar los hospitales generales para recibir la atención de esta demanda, que es muchísima y va a ser cada vez más. Eso es lo que estamos viendo en realidad. La demanda es cada vez creciente, lo vemos en nuestro consultorio del día a día, de todos nuestros colegas, los psiquiatras, los psicólogos, que estamos atendiendo cada vez chicos más jóvenes, personas más jóvenes con crisis de salud mental. Y bueno, uno de los elementos que asoma es esto del suicidio, pero es un elemento más dentro de todo ese contexto de crisis en la temática de salud mental. Entonces la ley se debe discutir, se debe modificar algunos aspectos, sí, puede ser, y creo que en esto tenemos que participar todos en cuanto a cómo y de qué manera se modifica, ¿no? Decías, hay muchos jóvenes, cada vez nuestros pacientes son más jóvenes, con crisis de salud mental. ¿Cómo ven ven un aumento? ¿Cómo proyectan también cómo sigue? Sí, en todas las investigaciones y en todos los congresos a los cuales asistimos todos los años, nos asombran, digamos, los números en cuanto a la estadística de prevalencia de patologías en salud mental. Y que, bueno, se estima que, así como decías vos al inicio, de que por ejemplo los suicidios como muerte violenta superaron los accidentes de tránsito, superaron los homicidios en nuestra provincia. Bueno, lo mismo sucede con la atención médica, en donde la crisis en salud mental va superando a la hipertensión, a patologías tan frecuentes, diabetes, hipertensión, patologías súper frecuentes en la clínica médica, y que hoy por hoy están tomando preponderancia, y toman también un lugar que se avisora que si no hacemos algo al respecto va a ser cada vez peor. Emiliano, y bueno, hablábamos de una modificación en una ley, pero ¿qué es lo que se puede hacer? Digo, ¿cuál es el principio de este camino y qué es lo que analizan desde la Asociación de Psiquiatría? Bueno, yo creo que es trabajar fuertemente, como digo, ¿no?, en forma interdisciplinaria, todos los actores que intervenimos en la atención, porque no solamente estamos hablando de salud, estamos hablando de seguridad, estamos hablando de educación, o sea, tenemos que intervenir todos. Entonces empezar la prevención desde ese lado, ¿no?, en dar recursos como por ejemplo para ir a las escuelas, ir a los colegios y hablar sobre esto, que es un poco se está empezando a implementar. Un montón de situaciones que tienen que ver con la cuestión de seguridad y cómo se aborda a una persona en crisis. Y por otro lado, más allá de esto, bueno, obviamente puntualmente lo que es en salud, la atención de la persona en crisis. Por ejemplo, todo el año pasado estuvimos formando a los médicos generales que hacen guardia en cómo contener a una persona con una crisis en salud mental. Entonces, todas esas cuestiones hay que aceitarlas, hay que trabajarlas cada vez más,
y preparar también los hospitales generales para recibir al paciente con una crisis. Emiliano, imagino que pueden ser muchos los factores de que una persona para que una persona necesite una atención urgente en salud mental o una contención de este estilo como hablabas, pero ¿cuáles son los principales? Digo, si se puede pensar en, bueno, esto incrementó las atenciones. Bueno, yo creo que hay que ir, ¿no? Si por ejemplo ponemos el foco en los adolescentes, yo creo que hay una situación de crisis que tiene que ver con la baja tolerancia a la frustración que está presentando este grupo poblacional, las situaciones de estrés que gatilla patologías como los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos, que por lejos son lo más frecuente que vemos en los chicos y en toda la población en general. Entonces, tenemos que pensar en esto, ¿no? ¿Qué hacer, cómo contener y cómo empezar a trabajar con nuestros chicos, por ejemplo, el tema de las redes, ¿no? Donde por ahí contrasta mucho lo que ellos ven como una persona exitosa, como una persona que en la vida por ahí llega al éxito o a una situación de comodidad fácilmente, y eso no es la realidad. Entonces, cuando un poco atraviesan las situaciones de la vida misma, se dan cuenta y los golpea eso, y bueno, obviamente que les resulta muy difícil atravesar. Entonces, empezar como a trabajar sobre todos estos factores me parece fundamental. Y justo cuando presentaban el móvil, las chicas decían, bueno, y la necesidad o la importancia de hablar sobre esto, ¿no? Y ni hablar con las adolescencias, con los más chicos. Totalmente. Está demostrado, y eso es lo que venimos hablando hace mucho tiempo, es que está demostrado de que el efecto contagio, el efecto dominó, por ejemplo, lo que tiene que ver con los suicidios, se da cuando no hablamos de suicidio. Aquella persona que tiene una idea de muerte, que tiene alguna idea de hacerse daño, lo peor que puede hacer es guardárselo y no poder hablarlo, porque ya el hecho de poder hablar sobre esto alivia la tensión, y no digo que soluciona el problema, pero sí empieza a pedir ayuda y a tender lazos como para evitar un desenlace fatal. Entonces es muy importante hablar de esto. Tenemos que perder el miedo a hablar sobre el suicidio, a hablar sobre las crisis de salud mental, la depresión, la ansiedad, que un poco se está trabajando y se está avanzando sobre esto, pero bueno, hace falta mucho más todavía. Muchísimas gracias. Bueno, no, por favor, gracias a ustedes. Está ahí la palabra de Emiliano Ábala Castro, presidente de la Asociación de Psiquiatría de aquí de Santa Fe. Bueno, y lo que nos decía, me parece por ahí importante remarcar estos datos que tienen que ver con la mayor necesidad de atención de crisis de salud mental en adolescentes, en jóvenes. Esto, digo, lo venimos charlando ya hace un tiempo, pero decía, hay más situaciones a lo mejor de crisis de ansiedad y de estrés que hace unos años no se veían, por lo menos en esta población más joven, y ahora sí, me parece que eso es uno de los datos importantes que nos dejó esta charla, y obviamente, como decían también ustedes al principio, la necesidad de hablar sobre esto, de generar atención integral, y no solo en lo que tiene que ver con salud plenamente, sino con educación, como decía Emiliano. Exactamente, una cuestión donde la familia es fundamental, ¿no? No solamente para brindar contención, sino también para pedir ayuda, cuando muchas veces la situación excede lo que una familia puede hacer. Hay sin duda profesionales que están más que capacitados y dispuestos a tender una mano en este sentido. Tami, muchísimas gracias por toda esta info, realmente muy valiosa. Gracias a ustedes, buenas noches. Hasta luego.